Hola, hola chicos y chicas, bienvenidos a una nueva clase de estructura de datos. En la clase de hoy vamos a comenzar con la última parte del curso, que es lo relacionado a el almacenamiento de archivos, ¿ok? Los puntos que vamos a estar tratando son estos que ustedes ven en pantalla: el almacenamiento de registro, la organización secuencial, organización directa, organización con índice y organización de claves múltiples. Todo esto lo vamos a estar viendo entre hoy y la siguiente clase, ¿ok? Entonces, almacenamiento de registro. Ok, entonces el almacenamiento de archivos, eh, por lo general, lo que ustedes han visto hasta ahora es que tienen un archivo de esta manera, donde tienen datos, donde cada línea corresponde al mismo objeto, se podría decir, ¿no? En este caso, por cada línea hay datos acerca de una persona. Ya está el nombre, después hay una coma, después está el root, después hay una coma, después está la edad y hay una coma y después está el sexo, ¿ok? Eh, en este caso, esto puede ser lo que ustedes quieran en dependencia del problema que estén resolviendo. Por ejemplo, si ustedes cada vez que van a buscar una persona, fíjense que si almacenan un archivo así, si ustedes van a buscar una persona específica, van a tener que iterar por todo el archivo, ¿ya? Porque no hay una manera de irme a un punto en ese archivo donde esté determinada persona, sino que voy a tener que ir: oye, ¿tú eres la persona que estoy buscando? No. ¿Eres tú? No. ¿Eres tú? Pum, pum, pum. Y voy a tener que ir línea por línea. Entonces, cada vez que yo le pido una línea a ese archivo, yo estoy haciendo un llamado a disco duro, porque el archivo son bits, son ceros y unos que están almacenados en el disco duro, ¿ok? Entonces cada letra de esa J, esa U, esa A, esa N, la coma, el espacio, todas esas cosas son ASCII, ¿ok? Bueno, ASCII, hay otros tipos de codificación para las letras también, pero bueno, vamos a simplificarlo, digamos que son ASCII. Entonces el ASCII es como, hace una conversión de binario a estas letras que ustedes ven aquí, pero en realidad en el disco duro esto está almacenado como puros ceros y unos. ¿Ok? Entonces cuando ustedes están buscando una persona, están leyendo esta primera línea llamada disco duro. Es decir, de alguna manera el procesador de usted le tiene que mandar una señal por el cable. Su computador, ustedes saben que son muchos componentes conectados por corredores, podríamos decirlo, que son como líneas así de cobre o de algún transmisor eficiente que envía señales y el disco duro busca la información y se la devuelve. Entonces cuando va a la siguiente línea, va de nuevo al disco duro y se la devuelve, va de nuevo al disco duro. Pero como ya ustedes vieron en la identidad pasada, el disco duro es muy lento, ¿ok? Es muy lento, es decir, para nosotros los seres humanos es rápido, pero cuando estamos trabajando con una carga extensa o estamos haciendo un proceso repetidas veces, se nota la diferencia, ¿ok? Entonces, hay que buscar maneras de almacenar este archivo de una forma que no lo tenga así un dato detrás del otro y que para llegar al enésimo dato tenga que ir por cada uno de todos esos datos. Y eso es lo que vamos a estar viendo en esta parte del curso. Es de qué manera yo almaceno los datos, ¿ok? Para poder acceder a ellos de una manera eficiente, ¿ok? Obtenerlos de manera eficiente, insertarlos de manera eficiente y todo eso. Y entonces para eso nos vamos a valer, por supuesto, de lo que hemos visto hasta ahora también. Pero este almacenamiento de archivos, que es el que ustedes han visto hasta ahora, que es el más sencillo de utilizar, es el más sencillo de almacenar y todo, no es el más óptimo, no es el más rápido. Y por eso es que existen las bases de datos. Porque si este tipo de almacenamiento fuera rápido, entonces las bases de datos nunca hubieran existido. ¿Ok? Las bases de datos... Espera un segundito. Las bases de datos se crearon porque, dado estos tipos de archivos, cuando crecían mucho, ya se quedaban cortos. ¿Ok? Se quedaban cortos porque tenían que buscar muchas veces a determinada persona. Entonces ahí empezaron a decir, bueno, a lo mejor necesitamos otra manera de organizar esto, ya, para poder acceder a ellos de manera eficiente. Y por eso es que surgen los motores de bases de datos, que esto que está acá lo almacena en determinadas estructuras de datos para que puedan buscar más rápido, para que puedan ir a una dirección en el disco duro exacta. Porque fíjense que este archivo, cuando ustedes cargan el archivo en memoria, lo que él carga es la primera línea, es decir, la primera posición de memoria
donde está ese archivo en el disco duro. Es decir, te digo memoria, capaz que se confunda, pero el disco duro también es un tipo de memoria. No es la memoria RAM, que es la memoria principal, pero es un tipo de memoria. Todo lo que sea para almacenar datos en su máquina es memoria. ¿Ok? Entonces, el disco duro, cuando usted descarga un archivo, lo que hace es que almacena la primera dirección donde empieza el archivo. ¿Ok? Y a medida que ustedes le van le pidiendo línea, él se va moviendo en ese archivo. ¿Ok? Esa es la manera más básica de cargar un archivo y de trabajar con él. Pero no es la más óptima. Por eso es que surgen las bases de datos. Entonces, cuando ustedes se conectan con una base de datos y le piden un dato, el programa, el gestor de base de datos es el que se encarga de buscar de manera óptima en el disco duro y de almacenar de manera óptima en el disco duro el dato que usted necesita. ¿Ok? Y es por eso que surgieron las bases de datos y todas las teorías que están alrededor de la base de datos. ¿Ok? Entonces, los que hayan trabajado con base de datos quizás sepan algo de esto, porque esto es lo básico que uno empieza a aprender de por qué necesitamos bases de datos y por qué no guardamos todo en archivos en el disco duro y listo. ¿Ya? O por qué no tenemos puros Excel. Bueno, hay empresas que tienen puros Excel. yo he visto... Bueno, he visto personajes acá en empresas medianas, chicas y algunas grandes, pero en departamentos específicos. No grandes a nivel completo porque sería insostenible eso, ¿no? Pero que dicen, no, yo tengo la empresa digitalizada. Ah, ya, porque ustedes saben que está la digitalización de las empresas, que es que todo esté conectado, que todo esté digital y todo. Y resulta ser que ellos le llaman digitalización de la empresa a guardar todo en Excel y a guardar todo en Word. Y que si alguien quiere algo, va al Word no sé cuál y lo busca. No, no, eso no es digitalización de la empresa. Eso, a ver, es mucho mejor que tenerlo en papel, sí, está bien, pero no la estás digitalizando. La pega que haces en papel, la estás trasladando a un Word o a un Excel, que sí, puede ser más eficiente, pero no lo suficientemente eficiente. Es decir, esa empresa no está en el estado 3.0 que le llama de digitalización, que es cuando usted puede decir que ya una empresa está digitalizada. Entonces, una empresa está digitalizada cuando usted no tiene que manejar ni Excel ni Word. Es decir, usted entra a un sitio web, empieza a poner los datos, los guarda en una base de datos automáticamente y después si usted necesita algún informe, aprieta un botón y dice yo quiero el informe de mayo. Y dado los datos, la propia plataforma es capaz de generar el PDF de mayo o el Excel de mayo, lo que ustedes quieran. ¿Ya? Pero que una empresa esté trabajando con Excel y rellenando tablitas y eso no quiere decir que esté digitalizada. ¿Ok? Es decir, está más avanzada que alguna que ocupa, no sé si todavía habrá alguna empresa que ocupe papel y lápiz, pero bueno, sí, está más avanzada que alguien que ocupe papel y lápiz, pero no está digitalizada. ¿Ok? Digitalizada es que ocupen bases de datos, que tengan una plataforma web quizás concurrente. ¿A qué me refiero concurrente? Que puedan trabajar todos los encargados a la misma vez, etcétera, etcétera. Eso es una empresa digitalizada. ¿Ok? Sí, porque hay empresas que tienen como, no sé, sucursales en diferentes regiones y de pronto le dicen a uno de una región, oye, mándame el Excel. Ya le manda el Excel, entonces tienen que juntar todos los Excel de toda la región y crear un Excel general. Eso no es digitalización. Si la empresa estuviera digitalizada, no hubiera necesidad de eso. ¿Ya? Es decir, ustedes, en vez de trabajar con Excel, en cada región estarían agregando los datos a través de una plataforma que los guarda en una base de datos centralizada y después cuando generen el Excel tendrían que apretar solo un botón. No tendría que tener una persona juntando todos los Excel. ¿Ya? Entonces ustedes dirán, bueno, pero quizás se quedan personas sin trabajo porque esa persona que está juntando el Excel eh, eh, está trabajando y le están pagando un sueldo por eso. Bueno, sí. Pero la empresa está siendo mucho más ineficiente. Entonces, quizás esa persona que está haciendo eso no es que la vayan a echar, sino que la van a poner en una posición que realmente sea necesaria. ¿Entiendes? Y por eso es que se habla que en un futuro no muy lejano, de hecho hay muchos países que ya está pasando, las personas tienen que especializarse en algo. Porque los trabajos que son, como digo, monótonos, es decir, por ejemplo, estar copiando una cosa por un Word, una cosa por un Word, una cosa por un Excel, esos trabajos ya han sido eliminados casi por completo en casi todo el primer mundo, ¿ok? Y cuando llegue a nosotros igual se ve erradicar. Ya hay herramientas para erradicar ese tipo de cosas, ¿ya? Lo que pasa es que los países son bien reticentes al cambio. Y sobre todo acá en América Latina no sé por qué nos pasa que igual somos bien cabeza dura para esas cosas. Igual hay cosas turbias por detrás, pero bueno.
No, no pensemos mal de nada, ¿ya? Pero así es tristemente. Pero en un futuro yo creo que ese tipo de trabajo van a quedar obsoletos, ¿ya? De hecho, por, por muy triste que parezca, igual los ingenieros informáticos, los que se dedican a este rubro, igual tienen que especializarse en algo. ¿Entiendes? Por ejemplo, ustedes que están aquí, bueno, nosotros, porque me incluyo entre los que se dedican a este rubro, que estamos acá en Chile, sería una buena opción empezar a especializarse en lo que viene haciendo tecnología en la nube. Porque no sé si saben que ahora acá está invirtiendo harto lo que es Microsoft, Google para hacer data center y Amazon seguro. ¿Ok? Por la seguridad económica que les da Chile. ¿Ok? Entonces, eso es una buena opción para especializarse como informático. Porque si se quedan con la ingeniería nomás, eh, es complicado. Es complicado. Es decir, más allá de sacarse otro título, no les hablo de sacarse otro título, sino de especializarse en el sentido de aprender. Porque en muchos trabajos ustedes van a ver que no les van a pedir ni siquiera el cartón. Le van a decir, mira, necesitamos hacer esto. ¿Lo sabes hacer? Sí. Ah, ya, mira, te voy a tener aquí una semana haciéndolo. Si lo haces bien, te quedas. Y eso es lo que le van a decir muchas veces. ¿Ok? De hecho, hay empresas fuera, pero eso lo he visto más que nada en el primer mundo, que le dan una pega y les dicen, ok, tenemos esto, y les dan un problema y como que van descartando según los ejercicios que van haciendo. Ya eso de sentarse frente a alguien, ya, ¿y a qué te dedicas? Dibújame una persona debajo de una lluvia y ver si está con el paraguas abierto, el paraguas cerrado. Eso ya está obsoleto en el primer mundo, por lo menos para el rubro de nosotros. Para un médico a lo mejor sí, porque un médico, qué sé yo, sin un título no lo van a contratar en ningún lado, porque tiene vidas en sus manos. Pero nosotros los informáticos que tenemos la posibilidad de demostrar lo que sabemos, ¿no? Lo que nos hace realmente ahora es que nos dicen, ok, tú sabes de esto, ya, y te hacen como una prueba teórica, ya estás bien. Y en muchas empresas incluso te dan un ejercicio, es decir, queremos hacer un sistema de esta manera, ¿ya? Y tienes que trabajar un día para ello, así como de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Y trabajar para ello, es decir, no con el jefe y vestido en la empresa y nada, sino online, le pasan el problema y usted al final del día hace un repositorio Git, lo que sea, le dice, mira, hasta que avancé, hice esto, hice lo otro, va. Entonces, si a ellos le convence lo que usted hizo, lo que pasa es que lo entrevistan y le dicen, ok, mira ya, hiciste esto, nos interesó, estás capacitado para el trabajo, entonces queremos que nos cuentes un poco cómo fue tu proceso de desarrollo de la solución. Entonces ahí tiene que explicar todo, ¿no? Entonces yo traté de buscar esto, pero se me complicó y me tuve que entrar a esta parte, entonces vi más o menos cómo se hacía. Entonces, como explicar todo el proceso sobre el cual usted trabaja. Entonces, cuando ellos vean de que sí, de que eso lo hizo usted y que usted es una persona capacitada, ahí lo contratan. ¿Ok? Eso es como una práctica muy común en lo que viene a ser primer mundo. Y yo creo que acá en Chile igual está llegando eso también. ¿Ya? Claro, eso de la falta de experiencia, hoy es terrible. Hay una librería en Python que se llama FastAPI. FastAPI, que es como una librería que tú puedes crear APIs de manera muy rápida. REST API, no sé si sabes lo que es un REST API, pero bueno, REST API es como una aplicación que te comunicas con ella a través de red, ¿ya? A través de la red. Entonces no importa con lo que esté implementado, tú te puedes comunicar con ella desde cualquier lenguaje. Y es súper utilizado ahora en el desarrollo de software. Y Fast API te permite hacer como APIs de manera súper rápida y aparte que son asíncronas. Los que han trabajado con JavaScript saben que es un lenguaje asíncrono y no hay ningún problema, pero en Python no es asíncrono, es decir, se le han agregado algunas cosas de asincronía y recién ahora se están utilizando. Pero FastAPI utiliza eso, utiliza asincronía. Entonces puede hacer como muchas llamadas concurrentes a la vez. Pero bueno, eso es lo que hace FastAPI. Y FastAPI fue desarrollada por un señor, bueno, un muchacho joven, así como nosotros, si me incluyo. eh, fue desarrollada, pero tendría 4 años de existencia. Y entonces dice el que lo creó, ¿no? El fundador, el que lo desarrolló todo, dice que él como por curiosidad postuló a un trabajo que pedía experiencia en Fast API de 10 años.
Y él era el que lo había creado y lo había creado hace 4 años, ¿entiendes? Y dijo, bueno, no tengo los 10 años, tengo 4, pero en mi currículo tengo que crear la herramienta. Así que... Y entonces es como que a veces piden cosas absurdas de años de experiencia que es muy difícil que alguien lo tenga. Ya, como ese es un ejemplo muy absurdo, ¿no? Que una herramienta tenga 4 años de existencia y le pidan 10 años de experiencia. Ya, es una locura, ¿no? Pero bueno, pero ha pasado. Y entonces... Y entonces nada, a ver, yo sí me he dado cuenta que muchas veces cuando piden muchas cosas, no, tienes que saber esto, y esto, y esto, y 3 años en esto, y 4 años en esto, y si tienes un magíster y 3 doctorados, mejor. A ver, eso lo hacen para decantar a la gente, ¿entiendes? Para que no postule todo el mundo. Pero si ustedes saben 3 o 4 de las cosas que están pidiendo, o 2 o 3, y de alguna tienen alguna idea, postule igual, aunque le pidan 20 cosas, ¿ya? Porque en realidad eso lo hacen como para que postulen solamente los que tienen harta confianza en ellos y saben de que pueden hacer algo que valga la pena. Entonces, sí, porque a mí eso me pasaba mucho al principio. Yo veía y decía, hoy mira, yo sé SQL, yo sé Java, sé esto, sé lo otro. Pucha, pero no sé nada, qué sé yo, de las herramientas estas de DevOps, no sé, de testing, de cosas así. Sé algunas cosas, pero no sé mucho. Y entonces a veces no postulaba esas cosas, pero en realidad lo hacen para decantar, no es que... Ya. Me dicen que acá en una empresa ni siquiera, no voy a decir el nombre de la empresa, cada que fue, ya, en la empresa ni siquiera preguntaron si conocían las cosas, por eso el sistema está malo, el sistema de ventas colapsa si uno mezcla 2 códigos de descuento. Sí, sí. Es que no sé. Ahí después si quieres hablamos de otra cosa que igual yo he visto que aquí pasa mucho con las grandes empresas. Que se hagan cursos de capacitación a los que no tienen experiencia. Ahora se utiliza mucho lo que son las certificaciones. Por ejemplo, Amazon para lo que es la nube, Amazon tiene certificaciones. Por ejemplo, alguien me ha preguntado algo de redes que no respondí. ¿Cómo sería el rubro si uno se especializa en redes? A ver, súper bien, en redes tienen hartas cosas también. Pero redes, por ejemplo, si les gusta redes, traten de sacarse alguna especialización de Cisco. ¿Ok? Las especializaciones de Cisco son muy pedidas en el mercado. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, eso es lo que les digo, no es que se saquen otro curso, sino que hagan como eso que son especializaciones. Si a ustedes les gusta redes, hagan la de Cisco. Si a ustedes les gusta la nube, bueno, depende de qué proveedor ustedes quieren enfocarse, pero hagan una especialización de Amazon o de Azure o de Google Cloud, pero una especialización que lo hace la misma empresa. Claro, hay que pagarla, pero igual hay que estudiar harto para sacarse la especialización. Yo creo que uno sacando la especialización aprende más que un diplomado y cosas así. ¿Ya? Que se hagan cursos de capacitación a los que no tienen experiencia. A ver, sí, pero el tema es que como... A ver, es que tiene parte y parte, tienes razón, pero por ejemplo hay empresas que contratan personas, pero claro, tienes que demostrar que tienes capacidades para... Alguna capacidad, aunque no tengas mucha experiencia en algo, pero que tienes capacidades para desenvolverte. De hecho, yo creo que una empresa debería buscar eso, la capacidad de aprender cosas nuevas, en lugar de las cosas que te tengas aprendidas de memoria. Porque, por ejemplo, yo me puedo aprender todos los comandos SQL de memoria, ¿ya? Y cuando me preguntan, ya, escríbeme un select, se lo escribo, no sé qué. Pero a la hora de la verdad, cuando yo tengo un problema delante de mí, escribir una consulta se me dificulta porque me sé todos los comandos de SQL de memoria, pero no tengo la capacidad de hilvanar una consulta o de aprender a hacerlo, ¿entiendes? Que es como lo que yo creo que es importante en una persona. No todo lo que sepa, sino la capacidad de aprender cosas nuevas y la capacidad de generar conocimiento nuevo a partir de lo que aprendió. Por ejemplo, hice un curso de SQL, pero me preguntan algo que no esté en ese curso y yo a partir de lo que aprendí en el curso soy capaz de generar eso que me dan. ¿Ya? Eso que me pide. ¿Ok? Eso yo creo que es una capacidad súper buena. Dicen que una empresa cuando quiere hacer un descuento manual dice descuento manual. Bueno, a lo mejor el desarrollador se hizo ahí como
Un autotrolling. Claro, requiere plata y lo que menos quieren hacer es gastar plata. Exactamente. Y pasa otra cosa que es la que te voy a decir ahora. Es, es caro formar a alguien de capacitación. Capacitado. Sí, sí. Pero fíjense que ahora, no sé si se han dado cuenta que hay como empresas que cuando les dan la oferta laboral, la gente, de hecho, por ejemplo, si yo empezara a trabajar en una empresa, lo que más yo buscaría, más allá de lo que gane la empresa, es la capacidad, bueno, también es importante, pero no tanto, sino la capacidad, es decir, las posibilidades que me dé la empresa a mí de crecer. Porque hay empresas, y acá en Chile lo he visto que pasa en empresas también, que, que por ejemplo, tú estás trabajando en algo y la empresa te da tiempo para que tú vayas a determinado curso, incluso lo paga la empresa y te capacites y te saques la certificación. Por ejemplo, tú eres desarrollador full stack y la empresa dice, ok, tenemos tenemos estas opciones, qué sé yo, desarrollador en la nube, data science, esto, lo otro. Son capacitaciones, qué sé yo, de 1 hasta 3 meses. No hecho por la empresa, hecho por empresas externas. Pero ellos dicen, tenemos esas capacitaciones, entonces usted puede decir, ok, yo quiero pasar esta. Y elegir una cada 6 meses, ¿entiendes? Y entonces eso hace que las personas que están en la empresa van mejorando y se quieren quedar en la empresa porque aprenden cosas nuevas y mejoran como personas. Incluso eso los puede llevar después a tener un empleo mejor y a no quedarse estacionado en la misma. Sin embargo, en otra empresa, las cosas nuevas que aprenda tiene que usted dedicar como su propio tiempo y crea como una peor calidad de vida. ¿Ya? Entonces eso está pasando mucho. Que las empresas en el horario laboral incluye también capacitaciones. ¿Ya? Les repito, también donde más pasa eso es en el primer mundo, donde así como Google, las grandes empresas estas lo tienen incorporado en el ADN, que tienen así como horarios para capacitación. Ah, y lo último, lo que le iba a decir, que era lo que me acordaron ahorita, es que lo que pasa también ahora es que, por ejemplo, ahora es tan fácil hacer una página web que las empresas, cuando uno le dice un precio, piensa que le están pidiendo un precio más elevado. Por ejemplo, una vez, yo me acuerdo, acabado de llegar acá, me hablaron a mí de un sistema que querían hacer, qué sé yo, y querían pagar por ese sistema, un sistema con base de datos atrás y todo, qué sé yo, querían pagar por ese sistema como 100.000 pesos, una cosa así. ¿Entiendes? ¿Y por qué pasa eso? ¿Por qué la empresa tiene esa concepción? Porque el tema es que lo que dicen es, no, pero ahora los alumnos en primer año te hacen una página web en 2 días. A ver. Pero no es lo mismo hacer una página web en WordPress o en, qué sé yo, no me acuerdo, en Dreamweaver parece que se llamaba, que era uno que era como PowerPoint. Ya, sí, ahí tú me haces una página web, en 10 minutos me haces una página web. Pero no una página web a nivel empresarial. Porque cuando usted hace una página web a nivel de empresarial, y eso es lo que yo creo que les falta aquí a las empresas, que hay muchas empresas que no tienen ni departamento tecnológico. Y los gerentes tecnológicos a veces no tienen ni idea de computación. Son personas que se sacaron un MBA en administración de empresas, pero no saben nada de programar, de base de datos, de nada de eso. Entonces cuando uno le dice, mira, no es lo mismo un sitio web en WordPress, ya que está como todo precocido, que hacer un sitio web personalizado para la empresa, porque tengo que hacer el modelo de datos, ya, después optimizarlo para que esté, ustedes saben, forma normal 1, 2, 3, todo eso que hay que hacer, ya, después que lo normalice, tienes que hacer, subirlo al sistema gestor de base de datos, después tienes que hacer la base de datos, conectarla con ellos, después hacer el despliegue, los tests. El despliegue igual es un show porque tienes que hablar con la empresa si quieren un servidor, si lo quieren en la nube, si lo quieren en Docker, no sé, hay muchas cosas por ver. Y entonces, todas esas cosas, todo ese abanico de posibilidades, los que te hacen la página web en 10 minutos no lo saben y no lo van a hacer nunca. Entonces, por eso es que yo he visto empresas muy grandes acá, muy grandes, que cuando entran a una página web, la página web parece que la hizo, no sé, un niño de 16 años. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque tomaron una persona y le dijeron, mira, te voy a dar 200 lucas por esta página web. ¿Ya? Y entonces resulta ser que esa persona no le puso empeño porque dijo, no, ya, voy a hacerla en una semana y le entrego.
Ok, entonces no está ni optimizada la llamada a base de datos, no está nada. Entonces cuando empieza a crecer el sistema, se pone lento, no funciona, se cae el servidor. Por eso mismo, porque al hacerlo rápido y al no tener conocimiento un poco más avanzado, está pensado como para 10-20 usuarios. Entonces cuando hicieron las pruebas todo fue bien, pero después cuando lo llevaron a gran escala, se cayó. ¿Ok? Y la base de datos se empezó a poner lenta porque no estaba en forma normal 2. Empieza a tener como datos también que se guardan repetidos, cosas así raras que empiezan a pasar. Entonces cuando eliminas un dato, el otro se queda pegado por allá y nunca se elimina. ¿Ya? Entonces esas cosas pasan. Claro, exactamente, pero lo que te digo es que ese tipo de herramientas, como Blogger también, son como herramientas pensadas para crear páginas web precocidas, ¿entiendes? Entonces no es lo mismo, qué sé yo, hacer una pizza precocida que mandarla a hacer con pepperoni de Italia, ¿entiendes? Es decir, cuando usted hace un WordPress, el WordPress tiene como cosas, es como muy, bueno, no sé si han desarrollado en WordPress, pero es como que tiene cosas muy específicas que se pueden hacer, ¿ya? Es decir, se puede hacer esto, esto y esto. Entonces, si ustedes de pronto quieren cambiar un poco la cosa y decir, mira, yo quiero hacer un enlace que vaya acá y haga esto, es muy difícil salirse de ese plato, ¿ya? Es muy difícil porque ya están como las cosas, están como las cosas precocidas. Un 3 sí, exactamente. Todas las pizzas, todas los sitios web cuando los vean ahí es un 3 un 3. Y son sitios web súper buenos y súper bonitos, pero por ejemplo, si usted quiere una página web que sea como un landing page, que usted solamente quiere informar y no quiere, ¿cómo me explico? Por ejemplo, usted quiere un currículo, hacer un currículo y ponerlo online. Hacerlo en WordPress está súper bien. ¿Por qué? Porque el currículum no requiere que haya 1000 usuarios conectados añadiendo información. No lo requiere. Usted como administrador del sitio agrega información y los usuarios que entren solamente van a leer información. ¿Ya? Por lo tanto, además no lleva tanta información ni nada. Bueno, depende. Si pones el currículum de Bill Gates, capaz que sí. Pero bueno, el currículum general de los mortales no requiere tanta información. ¿Ya? Pero... Pero claro, el tema es que cuando tú quieres hacer una página web que tenga manejo de usuario, quieras insertar datos y que dado determinado usuario le muestre determinados datos y quieras optimizar consulta y quieras hacer cosas más bajo nivel, mostrar gráficos ya más avanzados, conectarte con otra herramienta, conectarte con un REST API de un tercero, ya esas cosas, ¿entiendes? Que son necesarias para una gran empresa, con WordPress ahí quedaste, ¿entiendes? Entonces, no es lo mismo crear una página en WordPress que crearla en Laravel o en Django, cosas así que ya son un poquito más elaboradas, ¿ok? Entonces las empresas grandes no quieren pagarlo porque dicen, no, si una página web la hace mi hijo en 2 horas. Sí, pero quizá tu hijo hace una en 2 horas de WordPress, cosas así, ¿no? Pero no, una página web seria. Una página web de una empresa seria y bien hecha lleva tiempo. Igual lleva tiempo comunicarse con los usuarios. Esto es un proceso. Ya. Bueno, pero entonces las bases de datos son súper necesarias por esto mismo, porque este archivo que tenemos acá, guardarlo así cuando tenemos ya muchos datos, se hace muy lento. ¿Ok? Entonces, para acceder a la información, generalmente hay dos maneras. Este es el acceso secuencial y el acceso directo. ¿Ok? El acceso secuencial es este que vieron acá. Que nosotros, para acceder a un elemento, tenemos que ir uno por uno. Uno por uno accediendo. Es como las listas enlazadas. ¿Ok? Las listas enlazadas, yo no puedo moverme al elemento que esté en la posición 100. Yo tengo que ir, dame el siguiente, dame el siguiente, dame el siguiente. Entonces, en este archivo pasa lo mismo. Para acceder a la línea 100, yo tengo que ir moviéndome por cada una de las líneas. ¿Ok? Esa sería el acceso secuencial. Voy accediendo de manera secuencial a mi archivo. También está el acceso directo, que es como el arreglo. ¿Ok? Que usted le puede decir, yo quiero que esté en la posición 50, el que esté en la posición 200. Eso es acceso directo. Entonces, una base de datos tendría acceso directo. Es decir, si ustedes le piden la persona que tenga el root, este que está acá, este Rubén no soy yo, por si acaso. Ustedes ven el root este y pensarán que el Rubén este
Ya está llegando a la cuarta edad. Pero no. De hecho, las edades se corresponderán con los root. No creo, ¿no? Una persona que tenga 7 millones tiene 45 años, no creo. Pero bueno, ya. Por ejemplo, si ustedes quieren la persona que tiene este root en una base de datos, ustedes hacen un select, qué sé yo, se comunican con SQL y la base de datos busca este dato específico. No va a ir por todos los datos buscando hasta llegar a este. No. Porque tiene todo un sistema de tablas optimizadas por detrás, entonces sabe a qué tabla ir, hacer los join, qué sé yo. Y todo. Claro, claro. Sí, 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 eso lo sé, claro. Me dice que el root tiene que ver con la edad, nacionalidad, lugar de inscripción, claro. Sí, sí, por ejemplo, yo soy 25 millones. Es decir, claro, como yo no soy nacido acá, mi root me lo dieron justo cuando llegué. ¿Ok? Entonces, claro, las personas nacidas acá, tengo entendido que si tú tienes un root mayor que otra persona, es porque naciste después que ella, ¿no? Es como que se va generando. Claro. No, no, para nada, llegué en el 2017. 2017 parece, ¿eh? No me acuerdo. Hoy ya llevo ya casi 4 años acá. Se pasa rápido el tiempo. Parece que en 2017. No, en 2013 estaba en la universidad. Estaba yéndome cabezazo. No, pero bien, la universidad fue un buen momento. Ok, ok, ok. Si no quieres dar estudio. Ya. Sí, casi siempre en varios lugares dicen que a las personas no se le pregunta la edad. Acá en Chile tampoco se les debería preguntar el root. Porque ya cuando te dicen el root ya tú sabes más o menos qué edad tiene, ¿no? La expresión de acá de Chile, se te cayó el carnet, ¿tiene que ver con eso? O no, no, o para nada. No sé, porque esa expresión la he escuchado mucho acá. Oye, se te cayó el carnet. Cuando dices algo como muy antiguo. Qué sé yo, por ejemplo, cuando uno habla de Windows 95. No, yo hackeaba el Windows 95 con Control Alt Delete y me pasaba la contraseña. Hoy se te cayó el carnet. Windows 95, yo no sé lo que es eso. Sí, claro, claro. Sí, sí, sí. Dado el root acá te sacan toda la información. Pero tengo entendido que es más complicado que te saquen la... Ya, ok, ok. Ya chicos, entonces la organización de archivos no solamente se centra en esto que está acá, sino que ahí vamos a ver que, bueno, cuando hablamos de campos, aquí estamos hablando de columnas. Una columna es un campo, ya este es el campo nombre, el campo root, el campo edad. Y cuando hablamos de registro, estamos hablando de cada línea. Por ejemplo, este es el registro que corresponde a una persona, la segunda línea es otro registro, la tercera línea es otro registro, ¿ok? Entonces, para que tengan la jerga. Cuando yo digo, para el registro 50, estoy pidiendo como la línea 50. O si estoy en una tabla, estoy pidiendo el elemento 50 de esa tabla, la fila 50. ¿Ok? También hay maneras de almacenar, que es por bloques, utilizando índices, ¿ok? Que eso es un poquito de lo que vamos a hablar. Pero bueno, un archivo se puede encontrar en la memoria principal, que es la RAM generalmente, ya, o memoria secundaria, que la memoria secundaria ya es los USB, la micro SD, los discos duros, todos estos periféricos que uno le pone al computador para incrementar su memoria. ¿Ok? Esos son memorias secundarias, que es como para almacenar más cosas, pero son un poco más lentas porque ocupan otras tecnologías. ¿Ok? Entonces, la memoria secundaria se tiene porque la memoria primaria es muy rápida, pero es muy cara. ¿Ya? Hacer una memoria RAM de 1 tera sería muy caro por la manera en que se construye. Además, no sé si sería factible poner tantos componentes juntos para crear una memoria RAM de 1 tera. Pero parece que con el tiempo sí. No sé si se sobrecalentará mucho, cómo será. Pero con el tiempo parece que se puede llegar a eso, pero también es como muy caro construir una memoria RAM de
ese tamaño, ¿ok? Por eso es que casi siempre se utilizan discos duros. De hecho, de los discos duros, los de nueva generación, que son los SSD, si ustedes se dan cuenta, cuando compran un computador que tiene un SSD de 1 TB, ese computador es mucho más caro, porque es mucho más caro producir un SSD de 1 TB que un disco duro normal de 1 TB, ya es más barato. Entonces, esa es una de las principales causas por las que crearon las memorias secundarias. Y otra causa es que la memoria principal, que es la RAM, trabaja con corriente eléctrica. Es decir, ustedes saben que en computación lo único que guardamos son ceros y unos. Por lo tanto, la memoria RAM, es decir, ustedes cuando quieren, pongámonos en la piel del que quiere crear un dispositivo nuevo para almacenar. Para crear un dispositivo nuevo para almacenar, ustedes tienen que encontrar un componente físico, ya sea una sustancia química, cualquier cosa que pueda tener dos estados, ¿ya? Dos estados. Por ejemplo, si usted tiene vasitos de agua, ¿ya? Vasitos de agua, y usted puede detectar cuando un vaso está caliente y cuando está frío y cambiar el estado de los vasos, es decir, calentar el agua, enfriarla así rápido, entonces podrían hacer un disco duro con vasos de agua, ¿ya? Y cada vaso de agua va a ser un bit, ¿ok? Y si quieren 1 TB, bueno, van a tener que tener millones de vasos de agua, ¿ya? Pero bueno, se podría hacer. ¿Ya? No es factible, pero se podría hacer en teoría. En un mundo ilimitado y, por ejemplo, en el Minecraft creativo lo podrían hacer, ¿ok? Un disco duro con puros vasos de agua. Lo único que tienen que hacer es encontrar un elemento que tenga dos estados, ¿ya? Por ejemplo, el vaso de agua sería caliente-frío, porque lo que necesitan es tener bits, es decir, de ceros y unos. Entonces, si ustedes pueden leer los estados y cambiar los estados, es decir, escribir, ya pueden hacer un disco duro. Ya pueden hacer, es decir, no un disco duro, pero un elemento de almacenamiento. Por ejemplo, con los vasos de agua, de pronto usted dice, ok, yo quiero almacenar una imagen. Ok, entonces son puros ceros y unos, esos son puros bits, una imagen son puros bits, entonces necesitaría cuántos vasos de agua para almacenar una imagen, ¿no? Pero entonces si el bit es cero, el vaso de agua lo dejan frío, si el bit es uno, el vaso de agua lo dejan caliente, entonces en base a cómo esté dispuesto los vasos de agua, después podrían leer la imagen nuevamente, ¿ok? Y, y eso, a ver, yo le estoy poniendo algo irracional con los vasos de agua, pero es para que ustedes entiendan por qué esta lógica que les estoy diciendo con los vasos de agua es la lógica que hay por detrás de todos los medios de almacenamiento. Por ejemplo, los discos duros, los HDD, lo que tienen es una agujita que le cambia el magnetismo a unos discos que tiene interno el disco duro. Entonces, si tiene determinado estado magnético es un 0, si tiene otro estado magnético es un 1. Y entonces la agujita se encarga de cambiar el estado magnético o de leerlo. Entonces cuando nosotros queremos cargar una imagen, esa agujita va y busca dónde está la imagen y me devuelve toda la información. Por supuesto, se mueve súper rápido y por eso es que los discos duros funcionan rápido, ¿no? Pero igual se va gastando, se puede calentar, es como... Tiene sus cosas. Y además no es tan rápido como la electricidad. La memoria RAM, los ceros y unos, no es magnetismo, sino es corriente eléctrica. Si está pasando la corriente eléctrica es un 1 y si no está pasando es un 0. Los HDD es como un elemento químico que son discos de estado sólido, porque es como unos componentes sólidos que les cambian el estado con electricidad. Si le aplican determinado voltaje, cambian un estado, si le aplican otro, cambian otro estado. Entonces por eso es que es más rápido que la agujita, pero es más lento que la memoria RAM, porque la memoria RAM es pura corriente, no tiene ningún componente químico ni nada. ¿Ok? Entonces, pero básicamente es lo mismo, son materiales que están cambiando su estado, a 0 o a 1. Ya sea con magnetismo, ya sea un componente químico específico o ya sea corriente que está pasando o no pasando. Entonces, la memoria RAM, como funciona con corriente, cuando está pasando la corriente es un 1 y cuando no está pasando es un 0, ustedes saben que cuando se apaga el computador ya no está pasando corriente. Por lo tanto, la memoria RAM se llena de ceros porque no está pasando corriente y no puede almacenar esos datos. ¿Ok? Es decir, por eso es que se dice que es un medio volátil. ¿Qué quiere decir que es volátil? Que llega un momento que todos los datos que hay ahí se borran, se wipean, ¿no? Como dicen ahora acá muchas veces, ¿no? Se limpia. Entonces, cuando usted apaga el computador, su memoria RAM se va a cero completamente y se eliminan todos los datos que hay. Entonces, nada. A ver, ustedes me dirán, no, pero a veces cuando yo le doy sleep se me acaba la batería, lo prendo y prende tal cual estaba el computador. ¿Cómo puede pasar?
tema es que el computador ahí es inteligente y tienen una parte del disco duro que lo tienen como backup para la memoria RAM. Entonces cuando ven que ya el computador se está quedando sin batería, toma lo que hay en la memoria RAM y lo guarda al disco duro. Entonces cuando el computador se queda sin batería, la memoria RAM muere, se pone todo a cero, pero cuando está de nuevo encendiendo, él dice, ok, mira, la porción de backup tiene un backup de la última vez que se apagó, que no se apagó bien, entonces cárgalo. Y lo carga, pum, entonces la memoria RAM se queda lo mismo que había antes. ¿Ok? Pero es como una trampita que está pasando, pero igual la memoria RAM se borra por completo. Me dice Yerko, fuera de bromas, el Minecraft aprende muchísimo sobre diseño de sistemas digitales. Sí, exactamente, claro. Pero por eso mismo, porque hay materiales, claro, que pueden cambiar de estado. Igual yo he visto cositas que se pueden hacer con Minecraft, que hay gente que hacen así como una tarjeta gráfica en Minecraft, con esto que le estoy diciendo, que desarrollan así como un material que cambie de estado cuando yo le dé a este botoncito, y entonces cuando le dé este botoncito genera determinada imagen, y que es gente que le pone harto tiempo a eso, e igual saben harto, y lo pueden hacer. Pero sí, sí, es bien interesante lo que se puede hacer. Pero bueno, como la memoria RAM, bueno, la memoria principal, lo que tiene es esto, menos capacidad, es más costosa. Lo de menor capacidad viene con el tema de que es más costoso y también de que los materiales estos con los que hacen la RAM, igual como poner mucho, eh, empieza como a causar, puede empezar a causar muchos errores, entonces como que pierde estabilidad. Y lo mismo pasa con los de estado sólido, pero a medida que pasa el tiempo, por ejemplo, sale la de DDR3, ya es como más estable, los discos duros estado sólido igual empiezan a estar más estables, la DDR4 es más estable que la DDR3. Entonces, a medida que pasa el tiempo, esto va cambiando. Entonces ahora hay memoria RAM que lo de menor capacidad es porque es más costosa. Porque si fuera menos costosa uno podría tener una memoria RAM más grande, ¿no? Pero bueno, estos dos están directamente relacionados. Se emplea en muchas tareas porque la memoria RAM, los programas que ustedes están corriendo están en la memoria RAM almacenados y se están ejecutando y tienen las líneas de código que se están corriendo una a una, están ahí almacenadas en la memoria RAM. Por eso es que dice se emplea en muchas tareas. Es volátil porque es lo que le expliqué. Cuando se apaga, se borra todo lo que hay. Acceso más rápido, ya les expliqué, como está trabajando con corriente nomás que están pasando por los cables, esto, esto es mucho más rápido, ya porque es pura corriente. Y todos los accesos tienen el mismo costo. Claro, no es lo mismo, da lo mismo buscar algo que esté al final de la memoria RAM, que esté al inicio, da igual. Porque fíjense que ahí todos los datos están como paralelos. Entonces, si ustedes quieren algo que está por aquí, él hace y va ahí y lo saca. ¿Ya? Si quiere algo que está por aquí, va y lo saca. Fíjense como tiene canales ahí paralelos. Da igual de dónde saquen ustedes la memoria RAM, va a tener el mismo costo. ¿Ya? Sin embargo, vean en el disco duro, aquí hay datos que están en el platillo de arriba, hay otros datos que están en el platillo de abajo. Entonces, si usted quiere algo, por ejemplo, imagínense que la aguja está posicionada acá y ustedes quieren algo que esté por acá, entonces el disco duro tiene que moverse hasta acá y después la aguja moverse hasta atrás y leer lo que hay en esa posición. Es decir, tiene un costo mayor que si piden algo que está exactamente donde está parada la aguja en estos momentos. O algo que esté cercano a donde está la aguja en estos momentos. ¿Entienden? Entonces, con el SSD esto se mejora harto, ¿no? Pero bueno, con el disco duro de este estado sólido tiene un costo de recuperación variable en dependencia de donde esté el dato. ¿Ya? Ya. Igual mayor capacidad es menos costoso. Ahora los discos duros estos antiguos son súper menos costosos. Incluso ya la gente muchos ni los compran porque tienen almacenamiento en la nube que no se rompe nunca y es súper barato ahora almacenar en la nube. Pueden hacer un backup de teras y les sale súper barato. De hecho, ustedes con su cuenta UCN en el Drive pueden almacenar todo lo que quieran. Me acuerdo que alguien me dijo que tenía no sé cuántos teras almacenados en el Drive de la UCN. Y no sé si eso es que es un Drive que es compartido entre todos los usuarios y como nadie lo sabe, nadie lo usa. O, o que a cada uno es como ilimitado. No sé cómo funcionará eso. Pero sí sé, por ejemplo, si ustedes tienen un Drive de una cuenta Gmail normal, tienen como 15 gigas. Pero en Lucena ahí pueden almacenar todo lo que quieran. Gratis. Ya, no es volátil porque ustedes pueden desconectar el disco duro y llevárselo a otra máquina y sigue teniendo los mismos datos almacenados. El acceso es más lento por lo que le comentaba.
Y el costo de recuperación depende también por lo que les decía de que la aguja depende de donde esté posicionada en cada momento. ¿Ok? Lo mismo para acabar los CD, para la memoria RAM, para la memoria USB, todo pasa igual. ¿Ya? Entonces, un programa tiene que tratar de evitar las lecturas a disco duro, ¿ya? En la medida de lo posible. Tratar de no leer tanto a disco duro. Y cuando lea disco duro, que sea lo más rápido posible. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si yo tengo una lectura secuencial, fíjense, yo tengo que estar leyendo para llegar al último dato, tengo que ir por cada uno de estos hasta llegar al último. Tengo que hacer, si tengo 1000 datos, tengo que hacer 1000 lecturas a disco duro. Sin embargo, si yo lo tuviera en una base de datos, yo podría llegar al último en una sola lectura de disco duro. ¿Ok? Entonces, igual se utilizan optimizaciones. Esto que ustedes ven acá es porque esto es como una metáfora en la vida real de lo que se hace, de lo que hacen los sistemas operativos muchas veces con los llamados discos duros. Cuando ustedes piden un dato en el disco duro, debido a que esto es costoso, el sistema operativo lo que hace es, por ejemplo, digamos que usted le pidió esta caja que está acá, o le pidió estas 5 cajas de acá, y el disco duro dice, ok, te mando esas 5 cajas, pero también te voy a mandar las cajas que están antes y las cajas que están después. No sé si tantas como están como acá, pero le manda unas cuantas antes y unas cuantas después. ¿Por qué? Porque resulta ser que muchas veces que yo accedo a un registro en el disco duro, con una alta probabilidad yo voy a acceder al que va después o al que va antes. ¿Ok? O a los que están ahí alrededor. ¿Ok? Eso está estudiado. Eso, por ejemplo, cuando yo hago un for, fíjate que el for va de manera secuencial, uno detrás de otro. ¿Ya? O un while iterando por todos los elementos de una lista enlazada, igual va de manera secuencial. Entonces, cuando yo pido un dato, en vez de retornarme un solo dato, me retorna n, él y los vecinos. ¿Ya? Y eso también me permite a mí agilizar. Y eso, él y los vecinos se guardan en una memoria que es parte de la RAM, pero se le llama caché porque es una parte especial de la RAM que se dedica para almacenar cosas que el usuario pide mucho o cosas que están alrededor de lo que el usuario pide mucho. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si tú pides un dato y lo vuelves a pedir al disco duro, muy probablemente eso ya esté en la caché y como esté en la caché, lo saca directamente de la caché y no del disco duro. ¿Ok? Entonces, eso también son optimizaciones que se hacen. Bueno, organización secuencial. Hemos estado hablando desde el principio de la clase. Es esto que vieron acá, un registro por cada fila y varios campos por cada registro. ¿Ok? Y se lee uno. Organización directa, que es en lo que vamos a estar deteniéndonos más acá en este ramo, tiene que ver mucho con poder acceder a un dato sin tener que pasar por los demás. ¿Ok? Es decir, yo quiero la persona que tiene tal root y que me dé esa persona exactamente, que no tenga que estar iterando por todas hasta llegar a esa. ¿Ok? Para poder hacer eso, yo tengo que tener las personas identificadas, bueno, las personas o los datos que sea. Tengo que tenerlo identificado con una clave primaria o primary key. Primary key, muchas veces ustedes ven PK, en muchas herramientas PK es primary key, que es la clave primaria. ¿A qué se refiere una clave primaria? Cuando yo tengo una tabla, la columna que es única para cada dato es una clave primaria. Por ejemplo, el root es una clave primaria, porque nunca van a existir dos personas que tengan el mismo root. ¿Ok? Es decir, entonces, lo primero que yo tengo que buscar para poder hacer este tipo de organización es asignar una clave primaria a mis datos. Ya sea el root, ya sea, no sé, por ejemplo, si yo estoy almacenando datos de los coches, la patente del coche, ¿ya? Si yo estoy almacenando datos de los países, el nombre de los países, porque no van a haber dos países que se llamen igual. Entonces el nombre de los países puede ser la clave primaria. Si, qué sé yo estoy almacenando datos de las vacunas del COVID. Entonces el nombre de las vacunas puede ser también una clave primaria, porque no van a compartir dos nombres. Ahora, si yo estoy almacenando personas, el nombre de las personas no puede ser una clave primaria, porque pueden haber dos personas que se llamen igual, ¿ya? A eso se le llama tocayo, ¿no? Entonces, eso no puede ser una clave primaria. Me dice por el chat que Redstone funciona como serie 1. Ah, bacán. Mira, a los que les gusta el Minecraft, que hagan ahí una memoria RAM
de 64 bits con puro resto. Tendría que ser 64 bloques de Rexo. Y ahí pueden almacenar datos en los Rexo. Ahora no sé si podrán conectarlo de alguna manera y hacer y leer los estados de los Redstone desde un solo lugar, o van a tener que ir a donde esté el Redstone y mirarlo. Ya, porque si se pudiera hacer eso sería súper bacán, porque podrían leer y escribir el Redstone sin tener que... No sé, no soy muy ducho yo en Minecraft. Bueno, por ejemplo, acá en las personas, el root podría ser la clave primaria. Y otra cosa importante, y esto es una de las cosas que puede ir a la prueba, ¿no? Es decir, yo le puedo dar varios, por ejemplo, le puedo dar varios registros de algo y le digo, díganme la clave primaria. Y resulta que todas las columnas se repiten al menos una vez. El tema es que hay claves primarias que no son una única columna, sino que son dos columnas, ¿ok? O tres columnas. Por ejemplo, digamos que yo tengo eh, una estación que recolecta los datos del tiempo. Y recolecta los datos del tiempo todos los días a las 12 del día. Una sola vez al día. Es decir, a las 12 del día siempre sube los datos a la base de datos. ¿Ok? De cómo fue ese día. Humedad, temperatura, etcétera, etcétera. Entonces, sube todos los datos. Sube el día, el mes, el año, la temperatura, la humedad, todas esas cosas. Entonces, fíjense que una clave primaria no puede ser el día. Porque, por ejemplo, puede estar el 1 de enero y el 1 de febrero. Tienen el mismo día. Primero. No puede ser el mes tampoco, porque puede ser enero y enero. No puede ser el año tampoco, porque todas pueden ser del mismo año. Pero si yo digo la clave primaria es el día más el mes más el año, esas tres columnas en la clave primaria, eso sí podría ser. Porque como yo tengo eh, una lectura de datos al día, yo sé que no van a haber dos registros que tengan el mismo día, el mismo mes y el mismo año. ¿Ok? Y a eso me refiero. Y eso es una de las cosas que se pide mucho, ¿no? Dado unos datos que usted identifique, dado esos datos, cuál es la clave primaria. Muchas veces es una sola columna, la mayoría de las veces, pero otras no. Otras muchas veces no es una sola columna, sino que son varias columnas. ¿Ok? Entonces ustedes tienen que ser capaces de, dado unos datos, determinar cuáles son las llaves primarias de esos datos. Entonces, por lo general se crea una relación R entre el valor de la clave primaria y la dirección del dispositivo de almacenamiento, ya sea una dirección de memoria, una dirección de disco duro, y aquí estamos hablando de bajo nivel, ¿no? Es decir, el disco duro, ustedes saben, es como la memoria, tiene una dirección de disco duro, que yo le digo, que yo quiero la dirección 1580 y me da el bit que está en esa dirección, ¿ok? Entonces, bueno, todos los medios de almacenamiento funcionan así. Entonces, yo tengo que crear una relación directa que dada esa llave primaria, me la asocie con una dirección en disco duro. ¿Por qué? Porque si me dicen, yo quiero la persona que tenga el root 24 no sé qué. Bueno, yo dado ese root, yo genero cuál es la dirección de memoria que le corresponde a ese root y llego directamente a esa dirección de memoria. ¿Ya? Entonces para eso tengo que crear esta relación que ustedes ven acá. Y los registros se almacenan y se recuperan usando R. Por ejemplo, si yo quiero almacenar a alguien, yo tomo el root, veo qué dirección de memoria le corresponde a ese root, ¿ok? Y lo almaceno en esa dirección de memoria. O en esa dirección de disco duro. ¿Ok? Si quiero leer, si quiero buscar la persona que tiene el root, lo que hago es, veo qué dirección le corresponde y leo lo que hay en esa dirección. ¿Ok? A eso se refiere la relación R. Es como crear una relación 1-1 con entre la clave primaria y las direcciones de memoria o disco duro. ¿Ok? Entonces, para eso hay tres métodos. Está el direccionamiento directo, la búsqueda en diccionario y el direccionamiento indirecto. ¿Ok? El direccionamiento directo es cuando a partir del valor clave, es decir, de la clave primaria, yo puedo crear una función, ya, una función de transformación que me permita generar la dirección absoluta. ¿Ok? Imagínense que, a ver, por ejemplo, para que vean un poco cómo puede funcionar esto. Yo
Imagínense que acaba de tener nombre de root, carrera 1, edad 2. Yo tengo una columna que se llama ID, ¿ok? Y entonces a este le doy el ID 0, ID 1, ID 2, ID 3. Y a medida que voy avanzando, le doy el ID N, ¿ok? Entonces digamos que yo quiero la persona con el ID N-1, ¿ya? Entonces yo tengo una función que, yo necesito una función que, dada N-1, me llegue a la dirección donde se almacena ese dato. Por lo tanto, yo puedo almacenar la dirección donde empieza este archivo, ¿ok? La dirección donde empieza este archivo. Y entonces, como yo quiero el dato que está en N-1, es decir, no donde empieza este archivo, sino donde empieza a almacenarse este archivo. Entonces ahí me dice, yo quiero la persona con ID N-1. Ah, ok. Tú quieres la persona con ID N-1, entonces yo a N-1 la multiplico por la cantidad de bytes que se lleva a cada fila y le sumo la dirección inicial donde se están almacenando estos datos. Y me va a llevar exactamente a donde empieza ese dato que yo estoy buscando. ¿Entiendes? Es decir, le apliqué una función a la clave primaria que era el ID, le multipliqué algo, le sumé otra cosa y llegué a la dirección donde está ese dato. ¿Ok? Eso se llama direccionamiento directo. Y eso, cuando más se utiliza, es cuando yo tengo una clave primaria que es un ID. ¿Ya? Una clave primaria que es un ID o que es algo así numérico, que yo dado ese numerito, puedo aplicarle alguna transformación matemática y obtener la dirección de disco duro. ¿Ok? La dirección absoluta. La dirección relativa es la dirección con respecto al inicio de la regla. Por ejemplo, esta sería la dirección 0, esta sería la dirección 0 más lo que se lleve esto, esta sería la dirección 0 más lo que se lleven estos dos, ¿ok? Entonces por eso sería lo que se lleva una fila por la cantidad de filas que yo quiera mover. Para llegar a la posición relativa. Y si yo quiero llegar a la posición absoluta, tengo que sumarle no 0, sino la posición donde empiece el archivo. Que este archivo a lo mejor está almacenado en disco duro en la posición 1250 y entonces tengo que sumarle 1250 a la posición relativa para obtener la posición absoluta. ¿Ok? Y básicamente eso es. Bueno, y la posición relativa es eso. Obtengo el número relativo del registro, es decir, la posición relativa con respecto al inicio del archivo o del inicio de donde están mis datos, más allá del archivo, porque aquí hay un archivo de ejemplo, pero pueden estar almacenados en otro formato que no sea este que ustedes ven acá. Puede ser un Excel, ¿ya? Entonces la dirección relativa al Excel es como la dirección relativa a donde se comienza a almacenar el Excel en el disco duro, ¿ya? Entonces esto es la relativa y esta es la absoluta. Muchas veces para llegar a la absoluta lo primero que hago es obtener la relativa y después sumarle determinado valor. Hasta aquí, chicos. Hasta aquí. Esta parte la entienden hasta acá. Lo que es búsqueda directa, direccionamiento directo. ¿Lo entienden? Por favor, confírmenme. Ya me dice por el chat que sí, que se entiende bien. Ahí, súper, súper. Ya, entonces vamos a la búsqueda de diccionario. Bien, no, porque estoy hablando aquí, entonces, como no tengo feedback. Ya. Porfa, si no entienden algo, porque yo me pongo a hablar, a comentarles, a explicarle cositas quizás un poquito más allá para que no sea tan aburrida la clase. Pero si hay algo que no entienden, me pueden, me pueden detener en cualquier momento, ya sea por el chat o se desmutea. No se preocupen. Entonces, búsqueda en diccionario, esto seguro que lo han visto mucho en lenguajes de programación. ¿Ya? Por ejemplo, en Java están los hash, igual que en C#. En Python están los diccionarios, se llaman así, se llaman diccionarios. En, en C++ parece que se llaman hash también. ¿Se llaman hash o tienen otro nombre? No me acuerdo. En C++, ¿cómo se llama? Pero, claro, son como... por ejemplo, los diccionarios en Python. Los diccionarios en Python, que yo le paso un string y almaceno algo en ese string. Entonces, lo que hace un diccionario en realidad es poder guardar una clave y un valor. ¿Ya? Una clave y un valor. ¿Ya? Entonces, por ejemplo,
clave valor, si yo lo que voy a hacer en el diccionario, la clave mía va a ser la llave primaria. ¿Ok? Y dada la llave primaria, yo voy a obtener el dato completo. ¿Ok? Pero como aquí estamos hablando de bajo nivel, dada la clave primaria, lo que me da como resultado es una dirección en memoria. Y en esa dirección de memoria es donde está el dato que yo estoy buscando. ¿Ok? El valor. ¿Ok? Entonces, así es como funcionan los diccionarios en realidad. Yo le paso un dato, ya que es la clave primaria, y dada esa clave primaria, él le hace una función, le aplica una función, y dada esa función, encuentra una dirección de memoria donde almacenar ese dato. ¿Ok? Entonces vamos a ver un poquito cómo funciona eso por debajo ahora. El tema de los diccionarios y esas cosas. ¿Ok? Entonces, esto es importante. La efectividad de la técnica depende de la organización, es decir, cómo yo estoy implementando el diccionario. Porque un diccionario puede ser cualquier cosa. Yo puedo tener un diccionario implementado con una lista, con dos listas, una para las claves y otra para las direcciones. Pero va a depender, la efectividad de la técnica depende mucho de cómo yo organice el diccionario y la estrategia de búsqueda, dada un valor clave, la estrategia que yo ocupo para encontrar ese valor clave dentro del diccionario. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si yo el diccionario lo almaceno como una estructura de datos no ordenada, yo voy a tener dos opciones. O búsqueda secuencial, que ya sabemos todos los pros y los contras de este tipo de búsqueda, ¿no? Es decir, más los contras que los pros. Que voy a tener que ir por todos los elementos para llegar al enésimo elemento. Entonces, esto de búsqueda secuencial no se lo recomiendo. Está el hatching, que es lo que se ocupa generalmente para los diccionarios, ¿ok? Es el hatching, que es dada la clave, trata como almacenar datos de manera separada. Para cuando ustedes le pidan algo de determinada clave, él tenga ya el dato listo para esa clave. Tenga la dirección lista para esa clave. Ya, porque fíjense que ahí después vamos a ver esto del hatching, cómo funciona más a bajo nivel. Por ahora quédense de que no necesita estar ordenado y funciona bastante rápido. Está bien optimizado. Si lo logro mantener ordenado, puedo tener una búsqueda binaria. Ahora, el costo que conlleva mantenerlo ordenado es que al insertarlo tengo que lograr de que todo se mantenga ordenado, ¿ya? Y también está la organización, los diccionarios implementados con árboles, que también es súper útil, ¿no? Pero tiene, qué sé yo, tiene quizás un poquito más de costo, porque por ejemplo el hatching, insertar es orden 1, eliminar es orden 1, la búsqueda es casi orden 1, ya casi orden 1 porque va a depender de hatching, pero igual también va a ser casi orden 1. Y estos árboles de acá no, estos árboles de acá ustedes saben que funcionan de manera logarítmica, no en orden 1. ¿Ya? Entonces, esto no sé si nos da tiempo, nos quedan 5 minutos, así que yo voy a dejar lo que es direccionamiento indirecto para la siguiente clase, que es lo último que nos falta. Está el diccionario, que es yo dada la clave primaria, obtengo la dirección. ¿Okay? Almaceno la clave y obtengo la dirección. Está el direccionamiento directo, que es como una función matemática que le aplico a la clave primaria y obtengo la dirección. Y está esto de direccionamiento indirecto, que vamos a verlo en la clase que viene. ¿Ok? Entonces nos quedaría eso. A ver, vamos acá al principio para ver qué nos va quedando. Ya, nos quedaría eso, que es la organización directa. Y después vamos a terminar de ver lo que son los índices, la organización con índices y organización con claves múltiples. Ya para no tener solo una llave primaria. ¿Ok? Entonces básicamente eso es lo que nos está quedando, chicos. Ya nos va quedando una sola clase con contenido. Y nada, que les vaya súper. Nos vemos. Chao, chao.